que a primera vista a mí me parecían malísimas. Pensaba, pero ¿cómo le puede interesar esto? Pero luego me quedó grabado una cosa que me dijo, que participó de jurado en un concurso literario, que estuve de jurado, y me dijo que lo mejor eran las obras de autores que no habían escrito nunca y que no sabían escribir, pero sin embargo tenían cosas que contar muy interesantes, mientras que los escritores más profesionales tenían muy poco que contar. Y eso nunca lo había oído y me hizo reflexionar, porque es cierto que mucha gente tiene una historia que contar, la suya propia, la de su vida, y el problema está en que literariamente no la saben, técnicamente no la saben escribir. Resolver, sí. Pero claro, eso hacía que él encontrara precisamente en obras muy malas cosas profundísimamente interesantes, porque que todas servían por otro lado, ¿no? Y en este sentido era una lección de lectura, que de hecho pues me identifico con él en esto, porque si yo sé que de cualquier libro siempre va a haber algo que me pueda interesar, por muy malo que sea, salvo si ya nos situamos en terrenos tipo Isabel Allende o Pablo Coelho, que yo creo que ya no puedo, no, que ahí no puedo encontrar nada porque ya me niego a leerlos, ¿no? Casi. Pero en cualquier libro de alguien, un escritor anónimo que está empezando, es decir, creo que ahí, tarde o temprano, voy a dar con algo que me va incluso a interesar para mí mismo, es decir, para mi propia escritura. Esto que has comentado es muy interesante, porque Roberto, si algo tenía era su capacidad de entusiasmo, se entusiasmaba por todo, pero esto que has dicho de las obras que él te dijo, lo aplicaba mucho a las personas, era un hombre que escuchaba mucho y profundizaba mucho en las relaciones, de una manera como muy abismal, ¿no? Conocía a alguien, le interesaba la historia y preguntaba, era una persona que muy conversador, y cuando conocía toda la historia, él tenía la historia como entonces como que se quedaba tranquilo, ¿no? Era, sí, yo diría que era un entusiasmo y la historia, ¿no? Y que esto que has explicado es bonito, porque igual también lo sacaba de los libros, pero de las personas también. no dilapidaba a las relaciones como hacía yo, es decir, que pasaba por todos los sitios sin frenar. Mientras que en su caso, quizás porque me atrevo a decir que vivía más aislado y Sí. tenía menos contactos personales, y eso hacía que todos resultaran valiosos, cosa que en estos momentos me sucede a mí, que tengo una propensión también a salir menos al exterior, y por lo tanto cualquier contacto actualmente para mí tiene un valor que antes no tenía. Y sí que tienes razón, que muchos años estuvo todo una vida como muy aislada. Y entonces las personas que le interesaban, pues a mí me sorprendía, ¿no? Puede pues estar horas conversando con un pescador, con un camarero, es la gente con la que se cruzaba cotidianamente, ¿no? En realidad, de los años que yo compartí con Roberto, el mundo literario, las conversaciones con el ámbito literario, contigo, con Fresán, con Tony eran más personales también. Fueron mucho más tarde, ¿no? Roberto era un gran conversador con cualquier persona con la que se cruzara. Era algo... La primera vez que vi a Villoro fue en la Universidad Autónoma de México, en la entrega de unos premios. Él había obtenido el segundo premio de cuento y yo el tercero de poesía. Villoro tenía 17 o 18 años y yo 3 más. Mis recuerdos de aquel día son más bien brumosos. Recuerdo a un adolescente muy alto y entusiasta. No sé si ya entonces llevaba barba. Puede que no, aunque en mi memoria lo veo con barba, conversando conmigo durante unos minutos, sin estudiarnos, sin pensar en nuestro futuro, un futuro que comenzaba a abrirse para ambos, pero no como telón ni como visión instantánea, sino como puerta metálica de garaje que se abre con estrépito, sin limpieza ni armonía. Eso era lo que había, eso era lo que nos había tocado, pero no lo sabíamos, y hablamos de lo que hablan los escritores menores de 21 años. Roberto era un polemista natural, era una persona a la que le gustaba muchísimo ejercer los favores de la discrepancia. Si tú estabas de acuerdo con una cosa en él, rápidamente cambiaba de opinión para ejercitar todas las posibilidades de un tema. De alguna manera, Los Detectives Salvajes, por ejemplo, es una novela que espejea desde muchas perspectivas temas que tratan de distinta manera los personajes. Yo creo que a él le encantaba el ejercicio retórico y le parecía divertidísimo. Además tenía una mala leche formidable, un sentido del humor extraordinario, una gran ironía, y otra cosa, como todo gran polemista, era una persona a la que siempre le gustaba tener razón.
a pesar de que él continuamente cambiara de razones. La última vez que nos vimos, le hablé muy mal de Bush, porque me parecía lo lógico dentro de una conversación sobre Norteamérica, y ante mi asombro me defendió un aspecto, no sé cuál, no de Bush, sino de la administración Bush, algo, una cosa, solo para poder discutir. Y me di cuenta de que hasta, claro, que era posible hasta hacerse pasar por un simpatizante de un administrativo de Bush, ¿no? En esta conversación. Es que le Sí. gustaba la polémica, Sí, Roberto, sí, le era encantaba. polemista, claro. Le encantaba la discusión, el arte del incordio, ¿no? De que en la conversación hubieran pros y contras, ¿no? Mira, una novela en donde lo único en donde solo se sostiene por el argumento, ¿sí? Por un argumento, y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida, pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa novela se acabó. Se va a seguir haciendo ese tipo de novelas, y se va a seguir haciendo durante muchísimos años. Pero esa novela ya está acabada, y no está acabada ahora porque yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años, ¿sí? Después de Sobre héroes y tumbas, no se puede escribir en español una novela así. Después de La invención de Morel, no se puede escribir una novela así, en donde lo que aguanta la novela es el argumento, ¿sí? En donde no hay estructura, en donde no hay juego, en donde no hay cruce de voces. Pero en el caso particular de Roberto me parece que no hay unos límites muy claros entre su poesía y su prosa, o viceversa, ¿no? A mí lo que me gusta y me apasiona de la poesía de Roberto es que es muy narrativa. Probablemente la gran diferencia y la gran